Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilmari Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Bueno, dándole gracias a Dios por este día de vida que me regale, bueno, que Él sea usándome con poder y gloria, como siempre lo ha hecho, que Él sea poniendo su palabra en mi boca y que yo sea hablando a través de Él, que su Espíritu Santo, que Él sea hablando a través de mí, que su Espíritu Santo me dé de lo suyo y me lo haga saber. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, en realidad este video lo grabé más temprano, pero se me fue la luz y no lo pude terminar. Y ahora tengo que volver a hacerlo. Entonces, bueno, en realidad que Dios me ayude y que me dé sabiduría y entendimiento para predicar su palabra. En el nombre de Jesús y en el poder de su Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, recordando un poco lo que vimos ayer. Ayer vimos la venida del reino de Dios. Amén. Vimos una pregunta que le hicieron los fariseos a mi Señor Jesucristo, que cuando vendría el reino de Dios. Y mi Señor Jesús le dice que el reino de Dios no va a venir no vendrá con advertencia, es decir, nadie va a saber cuándo va a venir el reino de los cielos, cuándo se va a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Mas sin embargo, mi Señor Jesús le dice que ya está entre ellos. ¿Cómo podemos entender esto? Sencillo. De esta manera, en el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaron de la primera venida de mi Señor Jesús, de su nacimiento en Belén y de las obras que Él iba a hacer. Pero ninguno de los profetas dio fecha. Dios no da tiempo de cuándo Él va a obrar. Amén. Entonces, bueno, ya el reino de los cielos había llegado, ya estaba entre ellos, obviamente porque mi Señor Jesús estaba según la carne manifestando el poder de Dios en medio de ellos, haciendo milagros, sanidades, prodigios y señales para la gloria de Dios Padre, echando fuera demonios con el dedo de Dios, limpiando leprosos, perdonando pecados, sanando enfermos de diversas aflicciones, predicando el evangelio a los pobres. Ya el reino de Dios estaba allí en la tierra. Pero vino sin advertencia. La primera vez que Cristo vino, aunque los profetas habían profetizado de Él, como yo les dije, a través de todo el Antiguo Testamento vemos a Cristo, Cristo, Cristo. Pero nunca dieron fechas, y mi Señor Jesús apareció en medio de Israel, o entre su pueblo de Israel, o en la nación de Israel, sin que nadie lo esperara, sin previa advertencia, ¿verdad? Bueno. Mi Señor Jesús dice que el reino de los cielos no vendrá con advertencia, y así será la segunda venida de mi Señor Jesús. Cuando mi Señor Jesús venga, Él no le va a decir a nadie qué día, qué hora, qué año y qué mes va a venir. Dice la Escritura en este mismo pasaje que va a venir como un relámpago que resplandece y ya, o sea, que algo que, como cuando cae un relámpago, algo que es muy fugaz, algo que nadie se espera, algo que nadie puede prever, algo para lo cual nadie puede estar preparado, ¿verdad? Así va a venir
mi Señor Jesús por segunda vez, sin que nadie se lo espere. Y las únicas, y vamos a conocer algunas señales de que Él viene. Una de estas es el tiempo de su venida. En el tiempo de su venida, las naciones van a estar como en los días de Noé. Van a estar siguiendo sus corazones pecaminosos, van a estar siguiendo sus pasiones desenfrenadas, van a estar inclinadas a lo malo. De esa forma va a vivir la generación que va a ser testigo de la venida del Señor. Y al igual que la generación de Noé, esta generación perversa que va a ver la venida del Señor va a ser arrasada. Cuando Cristo venga, las naciones llorarán, las naciones se esconderán, las naciones temerán. Cristo va a ganar a las naciones como ladrón en la noche. Cristo va a ganar a las naciones que no creen en Él, como el diluvio agarró a los que no creyeron en Noé. Y en la predicación y en lo que Él anunciaba, que era que venía el diluvio, bueno, así como el diluvio agarró desprevenido a esa gente que estaba desbocada pecando, así como el fuego y el azufre agarró desprevenido a los de Sodoma y Gomorra cuando salió Lot de la ciudad, así mismo va a ser la venida de la segunda venida de mi Señor Jesús. Amén. Hasta que y como en los días de Sodoma y Gomorra, hasta que el último hijo de Dios no salga de Egipto, no salga de Sodoma y entre en Cristo, no va a venir, no se va a manifestar el Hijo del Hombre, no se va a manifestar el Hijo de Dios a las naciones. Y cuando Él se manifieste, habrá gran tribulación. En ese tiempo va a ser un tiempo de gran tribulación para las naciones. Y muchos en ese tiempo van a morir por su fe. El que no niega a Cristo, muchos en la gran tribulación van a creer en Cristo, pero el creer en Cristo va a significar perder su vida. Pero gloria a Dios, porque el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Él la hallará. Muchos en esta tribulación, en la tribulación de aquellos días, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, muchas personas van a tener que morir por su fe. Y el que no niega a Cristo va a resucitar y va a vivir eternamente con nuestro Dios. Más el que lo niegue, ya sabemos que no le espera una eternidad gloriosa, sino todo lo contrario. Amén. Pero bueno, eso es un poco lo que vimos ayer. Si quieren ver el video completo, les invito por mi canal de Facebook, y por mi perfil de Facebook de Iván Evich, y por mi canal de YouTube El Rincón de Dios, a verlos. Ahí están todos mis videos. Ahora vamos a ver vamos a comenzar el capítulo 18 para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar en Lucas 18 del 1 al 8. También se refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: dame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo: entonces sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: hoy lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a su escogido, que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo, pronto les hará justicia. Pero cuando
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que hace mi Señor. Entonces, bueno, gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, vamos a estar en Lucas 18, del 1 al 8. Y bueno, vamos a ir leyendo y interpretando esto. También se refirió a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Recordemos que la parábola es un lenguaje figurativo muy utilizado por mi Señor Jesús para explicar verdades espirituales, pero a la vez de explicarlas, cuando Él habla en ese tipo de lenguaje, Él las mantiene ocultas para aquellos a los cuales no son de Él. Por ejemplo, Él les hablaba en parábola a los fariseos y a los saduceos, de los que iban para que teniendo oídos no oyeran y teniendo ojos no vieran y se volvieran a Él y Él los perdonara y les diera vida. Amén. Y los sanara. Entonces Él le hablaba a la mayoría del pueblo de Israel en estas parábolas, mas sin embargo a sus hijos, sin embargo a sus apóstoles, sin embargo a los que son de Él, les hablaba, Él les revelaba los secretos del reino a sus apóstoles, a sus escogidos. Amén. Y esta parábola, aquí lo dice, tiene como objetivo principal que lo que estaban escuchando sus apóstoles y la gente que estaba escuchando aprendieran la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿ok? La oración es uno de las herramientas de las bendiciones de las bendiciones que Dios nos ha provisto más maravillosa de todas. ¿Qué es orar? Es, en pocas palabras, hablar con Dios, ¿ok? Es tener una conversación con Dios. ¿Y por qué es tan importante conversar con Dios a diario? Porque bueno, no se puede establecer una relación si no hay primero una comunicación. Entonces cuando nosotros hablamos con Dios, nos comunicamos con Él, establecemos una relación. Por ejemplo, si a un hombre le gusta una mujer, este hombre, para poder acercarse a ella, tiene que comunicarse con ella. Para poder conocerla, ella tiene que comunicarse con ella. Para poder algún día, en un futuro, tener algo con ella, ¿ok? Asimismo es con Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios, si nosotros queremos saber de Él, si nosotros queremos conocerle, el primer paso es comunicarnos con Él, es conversar con Él, es tener comunión con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente por este medio preciosísimo que Dios nos ha dado, llamado la oración, ¿ok? Por eso la oración en la vida creyente es sumamente importante. Mi Señor Jesús lo recalcó. Mi Señor Jesús dio ejemplo, por ejemplo, en este mismo evangelio, en el de Lucas, creo. Muchas veces vimos como mi Señor se apartaba a lugares solos a orar. Él enseñó a orar a los discípulos cuando ellos se lo pidieron. Ellos le dijeron, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Y Él le enseñó la oración modelo del Padre Nuestro. Vemos también como Él en el monte de Getsemaní, cuando ora al Padre y va a sus discípulos y lo encuentra 3 veces durmiendo. Entonces le dice, velad y orad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y vemos que aunque mi Señor Jesús era el unigénito Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, Él dio mucha importancia en su vida terrenal a la oración.
Y el apóstol Pablo, que es un imitador de Cristo, como él mismo lo dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo, dijo: orad sin cesar. Amén. Porque vivimos en este mundo caído, porque vivimos expuestos al pecado y a muchas tentaciones. Por eso es que una de las armas principales del cristiano para vencer en esta guerra espiritual es precisamente la oración. Un cristiano que no ore es un cristiano débil, es un cristiano frágil, es un cristiano expuesto a las maquinaciones del diablo, es un cristiano que va a tener una vida cristiana, valga la redundancia, muy difícil, muy sufrida. Sin embargo, un cristiano que ore constantemente va a estar preparado y siempre fortalecido para la buena batalla. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, mi Señor Jesús con esta parábola que vamos a ver en un momento, quiere enfatizar eso: la importancia de orar y la importancia de permanecer, porque hay que tener una constancia, porque hay que ser valiente y esforzado, porque no hay que desmayar. A Dios no le gusta la persona que retrocede. Nosotros, como dice la Escritura, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que permanecemos en la fe para salvación de nuestras almas. Amén. Entonces, a Dios no le agrada este tipo de personas que comienzan algo y lo dejan por la mitad. No, a Dios le agrada aquellos que perseveran. Y Dios a sus hijos los ayuda con su poder a perseverar. Él los preserva. Amén. También, gloria a Dios. Entonces vamos a ver cómo vamos a ver ahora la parábola. Hay que tener en cuenta, hermanos, para este pasaje, lo que ya leímos de la venida del Hijo de Dios, porque tiene que ver. Mi Señor Jesús dijo esta parábola del juez injusto y de la viuda para expresar algo. Amén. Okay. Algo que tiene que ver con lo que vimos en el video anterior. Amén. Ok, versículo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Entonces, en una ciudad había un hombre malo que no temía a Dios y que no temía a los hombres. El no temer a Dios quiere decir que ese hombre era un impío, era un gentil, no era parte del pueblo de Dios, que estaba muerto en delitos y pecados. El no temer a Dios equivale a no conocer a Dios, y el no conocer a Dios equivale a estar muerto, espiritualmente hablando. El no temer a Dios quiere decir que ese hombre era un pecador que andaba como le daba la gana. Amén. Y tampoco respetaba a los hombres. Quiere decir que era un hombre altivo, que era un hombre que, como tenía cierto poder, cierto estatus como juez, tal vez usaba ese poder injustamente, impíamente, usaba ese poder para conseguir su deseo egoísta. Tal vez era un juez malo, perverso. No temer a Dios ya es un síntoma de que se está mal. Si no se teme a Dios, mucho menos a los hombres. Y este hombre, bueno, a lo mejor como era juez, se creía la octava maravilla del mundo y se creía mejor que los demás, y sin temor de Dios era un hombre muy expuesto seguramente a los pecados, a dejarse guiar por lo que sentía, en fin, un hombre malo y pecador como todos éramos antes de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué le sucedió a este hombre. Había también en la ciudad una viuda
Perdón. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Okay? En aquella ciudad había una viuda que venía ante el juez y le decía que le hiciera justicia ante su adversario. ¿Okay? No, el Señor Jesús no nos dice qué problema presentaba la viuda que quería que el juez injusto le resolviera. Puede ser, tal vez, supongamos que el problema sea que los fariseos se le llevaron todo, porque dice la escritura que los fariseos devoraban a las viudas. Es decir, los fariseos, en vez de ayudar a la viuda pobre o huérfano, cuando la mujer quedaba sin marido, quedaba desprotegida, ellos venían y le robaban los bienes. Podría ser el caso de esta viuda que le pida al juez que le haga justicia, al juez injusto que le haga justicia. No lo sabemos, pero vamos a decir que ese era el caso, que los fariseos le quitaron su pertenencia. Posiblemente, no lo sabemos, pero podría ser. Mi Señor Jesús no dice qué era lo que le acontecía a la viuda. Sin embargo, lo que dice es que la viuda se dirigió al juez para que le resolviera el problema, para que le hiciera justicia. Hazme justicia de mi adversario. Como le digo yo, no sabemos el problema. Yo le doy un ejemplo. Uno de los problemas que tenía la viuda era que cuando la mujer enviudaba, los fariseos, en vez de hacer lo bueno y ayudarle a la viuda para que se mantuviera, no, hacían todo lo contrario, la despojaban de su piel. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres. Fíjense bien, el juez injusto, el juez malo, la viuda le insistía: hazme justicia ante mi adversario, hazme justicia ante mi adversario. Le rogaba, le clamaba, le suplicaba todo el tiempo. Fíjense la perseverancia. Ahí vemos la perseverancia de esta viuda. Perseveró, yendo con un juez malo y pidiéndole cada vez lo mismo: hazme justicia ante mi adversario, hazme justicia. Y bueno, el juez no le tomó en cuenta por un tiempo. Dijo: no, esta viuda es lo que está loca. O sea, acaso, pero la viuda fue tan insistente, tan perseverante, que mire lo que aconteció. Pero después de esto dijo: entonces sí, aunque ni temo a Dios ni tampoco respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjense bien. El juez injusto, fíjense bien, el juez injusto cambió de opinión, dijo dentro de sí: no, mejor yo le voy a hacer justicia a esta viuda, porque no sea que por la existencia me llegue a molestar, me agote la paciencia. Yo le voy a hacer justicia a esta viuda. Fíjense bien, por la existencia, por la perseverancia, por el clamor continuo, por la súplica permanente de esta viuda, el juez, que era corrupto, que era un juez malo, malísimo, le hizo justicia. Gloria a Dios. Ahí la perseverancia surgió efecto. Y eso que era un juez bastante malo, como nos lo pinta mi Señor Jesús en esta parábola. Amén. Vamos a ver qué dice el versículo 6.
dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Es como si mi Señor dijera, presten atención al cambio que hubo en el juez injusto. Presten atención a cómo obró el juez injusto por la petición continua, permanente, incesante, por la rogativa continua de esta viuda. Fíjense cómo en la perseverancia de ella tuvo un efecto en ese juez, aunque era corrupto, lo llevó a hacerle justicia y a actuar justamente con ella. Amén. Entonces, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará la justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tratará de responderle. Aquí viene la parte el versículo clave. Si ese juez, que era malo, que era impío, que era perverso, que no tenía a Dios ni a los hombres, fue movido a orar justamente por el clamor, por la rogativa, por la petición incesante de esta viuda, ¿cuánto más Dios no nos va a hacer justicia a nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más Dios, que es un buen justo, no va a salir a nuestra defensa, no va a tomar nuestro caso y no nos va a hacer justicia? ¿Cuánto más Él, hermanos y amigos? Que se deleita en hacer justicia, en juicio y en misericordia. En esas cosas Dios se deleita. Entonces, la enseñanza que quiere dar Jesús es si la oración, si el clamor de esa viuda logró ese efecto en un juez injusto. Y fíjense bien, el juez no quería a la viuda, el juez era malo y perverso, es más, mucho tiempo la ignoró, ¿verdad? Pero fíjense lo que consiguió el clamor de esta viuda. Logró que este juez perverso actuara justamente. Y eso que él no la quería. Ahora, ¿cuánto no será mucho más escuchado nuestro clamor? ¿Cuánto más Dios no va a escuchar nuestro clamor, que es un buen justo y que nos ama? Porque Dios a ti y a mí nos ama. Y la muestra de eso es que Cristo en la cruz murió por nosotros, aún siendo pecadores. Por gracia somos salvos. Amén. Entonces, ¿cuánto más Dios no va a escuchar a sus siervos que le claman? De día y de noche? Fíjense bien, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Acaso Dios, que es juez justo, vamos a comparar esto? Si este juez injusto le hizo que no amaba a nadie, que no temía a Dios ni a los hombres, y que despreció a esa viuda muchas veces y no le hizo caso, actuó justamente con esta viuda por la perseverancia de ella, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios no nos va a hacer con nosotros, que es un buen justo? ¿Cuánto más Dios no nos va a hacer con nosotros si Dios es justo por naturaleza y Dios se deleita en hacer justicia, juicio y en dar misericordia? ¿Cuánto más Dios no va a hacer justicia con nuestro caso? No va a vencer a nuestro adversario, no va a derrotar a nuestros enemigos
si Él nos ama, ¿cuánto más Dios no lo va a hacer por nosotros si oramos? Si nosotros, su pueblo, oramos tarde, de día y de noche, ¿cuánto más Dios no nos va a escuchar? Claro que nos va a escuchar. Hermanos, Dios ya dio lo más grande que tenía por nosotros, a Jesucristo. Y si Él nos dio a Cristo cuando estábamos muertos en delito y pecado, ahora que somos sus escogidos, cuánto más Él nos va a escuchar nuestra petición, nuestra rogativa, nuestras incesantes oraciones. Porque el pueblo de Dios clama a Dios de día, de noche y de tarde, hermano. Y Dios se tratará en responder, claro que no, hermano. Claro que no, las oraciones del justo suben a la presencia de Dios y Dios las tiene muy presente. Amén. Perdón, hermano. Entonces, esto es lo que quiere Jesús, que nosotros sepamos. Que si ese juez perverso y malo actuó justamente con esa viuda, que no amaba ni quería, cuánto más Dios va a actuar así con nosotros, que primero es justo y se deleita en hacer justicia, y segundo, que somos sus escogidos, que somos sus hijos, que somos sus siervos. Cuánto más Dios nos va a dar justamente a nuestro favor y va a vencer a nuestros adversarios. Cuánto más. Claro que sí, hermano. Dios hará justicia a su pueblo, amén. Dios hará justicia a sus santos, amén. Ahora, aquí es importante, hermanos y amigos, tener muy en cuenta, como les dije, el pasaje de la venida del reino de Dios. Porque recordemos que yo dije, ¿verdad? Que el tiempo de la venida de mi Señor Jesús va a ser un tiempo de gran tribulación en las naciones, que muchos hombres y mujeres van a morir a causa del reino de los cielos, a causa de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces fíjense lo que dice el versículo 8. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quién? A sus santos, ¿verdad? Que le claman de día, de noche, de mañana. A nosotros Dios no va a hacer justicia. Amén. Dios no va a librar del lazo de cazador, de la peste destructora. Dios nos va a guardar. Amén. Pero en el contexto en este contexto que estamos leyendo, y como la parábola del juez y del buey y de la viuda viene después de la venida del reino, ¿verdad? Yo creo que en este contexto más bien está hablando de hacerle justicia a los santos que mueren en la tribulación. A los santos que mueren en la tribulación. Él le va a hacer justicia, hermano, a todos los mártires que han muerto a lo largo de la historia. Dios va a hacer justicia por toda la sangre de los justos que ha sido derramada a lo largo de la historia de la redención. Dios va a hacer justicia. Aquí podemos verdaderamente podemos ver la importancia de la oración constante y persistente que Dios contesta a su tiempo. Perdón. Y según su voluntad, pero también podemos ver, hermanos y amigos, que aquí está hablando de que Dios va a hacer justicia por la sangre de los mártires, por la sangre de sus siervos, por la sangre de los profetas, por la sangre de mi Señor Jesús, por la sangre de todos los justos que han muerto por la predicación del Evangelio. Amén.
Y aquí mi Señor Jesús hace una pregunta. Aquí hace una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es una muy buena pregunta porque como les dije, hermano, eso va a ser tiempo cuando mi Señor Jesús se manifiesta al mundo por segunda vez. Va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Y en ese tiempo las naciones van a estar muy agitadas. Va a ser un tiempo de gran sufrimiento aquí en la tierra. Y mi Señor Jesús lo que dice: en ese tiempo habrá fe. En ese tiempo alguien invocará mi nombre. En ese tiempo alguien invocará el nombre del Señor. ¿Acaso en este tiempo la gente me estará rogando, me estará pidiendo constantemente? Entonces Dios no va a hacer justicia, hermano. Dios a nosotros, sus santos, sus escogidos, sus amados, Él no va a hacer justicia. Si un buen malo y vil le hizo justicia a esa viuda, ¿cuánto más Dios no nos va a hacer justicia a mí y a ti, que nos ama, que nos dio su Hijo unigénito? Amén. Que nos volvió hijos suyos. ¿Cuánto más Dios nos va a hacer justicia a nosotros, que como la viuda le clamamos de día, de noche y de tarde sin cesar? ¿Cuánto más Dios no nos va a hacer justicia? Y Dios no nos va a dejar de vergüenza delante de nuestros adversarios. Mi Dios no va a hacer justicia porque Él es juez justo. Amén. Y Dios también va a hacer justicia a todos los santos mártires que han muerto a lo largo de la historia. Dios va a hacer justicia, hermanos, por la sangre de todos los mártires de la historia de la humanidad, empezando por la sangre de Abel el justo. Amén. Dios va a hacer justicia por cada uno de sus siervos que pierda la vida creyendo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios va a hacer justicia, hermano. Porque Dios no olvida el clamor de su pueblo. Dios no olvida. Dios está muy pendiente, de la oración de su siervo. La oración del justo tiene poder, hermano. La oración del justo puede mucho. Y como Dios es un juez justo que se deleita en hacer justicia y que de paso nos ama, por eso nos ha escogido para ser adoptados como hijos suyos en Cristo Jesús, por el puro efecto de su voluntad para la alabanza de su gracia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más Dios no nos va a hacer justicia a ti y a mí? ¿Cuánto más Dios no le va a hacer justicia a todos esos mártires que a lo largo de la historia de la redención han muerto por la palabra de Dios? Dios le va a hacer justicia inclusive a aquellos hombres que en el tiempo de la gran tribulación invoquen el nombre del Señor y mueran por su fe. A eso Dios le va a hacer justicia, porque Dios no olvida las oraciones de sus santos. Las oraciones de sus santos no son olvidadas. Tenemos un pasaje en el libro de Apocalipsis, creo que cuando cuando suena la quinta trompeta, perdón, creo que es el quinto sello, sí, quinto sello, o sexto, no recuerdo muy bien, quinto o sexto sello, tengo que leer, que dice que las almas de los que estaban muertos, que estaban debajo del altar de Dios, que la mano a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, santo y justo, no nos vengarás de los que moran en la tierra? Y Él los vistió de ropa fina, de lino fino,
y le dijo que se esperara un tiempo más hasta que se cumpliera el número de los mártires que habían de ser muertos como ellos por la palabra de Dios. Amén. Entonces, hasta en ese tiempo de gran tribulación, hasta en ese tiempo Dios le va a hacer justicia a aquellos que mueran creyendo en Cristo Jesús, a aquellos que mueran con la fe en Cristo Jesús. Amén. Dios nos va a hacer justicia, hermano. Amén. Porque Dios es un buen justo. Y porque Dios nos ama. Y porque Dios lo ha dicho. Y Él lo hará. Amén. Entonces dice después: pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Como les dije ahorita, es una buena pregunta, porque con todas las cosas que van a estar aconteciendo en la tierra en ese tiempo, en la venida de mi Señor Jesús, muy probable que haya pocas personas con fe en la tierra. Pero el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque dice hallará fe en la tierra. Porque es necesario la fe para clamar a Dios. Porque es necesario la fe para invocar su nombre. Porque es necesario la fe para invocar el nombre de Dios, para pedirle, para rogarle, para suplicarle. Si no tenemos fe, no hacemos ninguna de esas cosas. Ni le rogamos, ni le suplicamos, ni le oramos constantemente. Entonces dice, claro, Dios le va a hacer justicia a todos sus santos mártires a lo largo de la historia. Dios no va a hacer justicia a ti y a mí, en cualquiera que sea nuestra causa. Pero cuando venga Cristo va a haber fe en la tierra, va a haber gente que invoque el nombre de Dios, va a haber gente que clama a Dios, va a haber gente que esté en contacto de oración. Bueno, la respuesta es sí, va a haber gente, poca gente, y mucha gente tal vez se va a convertir en la gran tribulación, pero sí va a haber gente, poca gente con fe, pero sí la va a haber. Que clame a Dios, que ore a Dios, amén. Y el que invoque el nombre del Señor será salvo, amén. Entonces, bueno, hermanos, vimos la importancia de perseverar en la oración. Miren lo que consiguió esta viuda con mantenerse constante yendo a aquel juez impío, injusto, pero como ella mantuvo una súplica constante, un ruego incesante, no le quedó más remedio al juez que hacerle justicia para sacarla del medio de su camino. Pero Dios, nuestro Dios, que es justísimo y santísimo y que nos ama con amor eterno en Cristo Jesús, Él se complace en hacer justicia. Él no lo va a hacer como lo hizo este güey justo, que lo hizo para salir del paso. No, Él lo va a hacer porque nos ama. Él lo va a hacer porque se deleita. Y Él lo va a hacer, ¿verdad? Porque es parte de su naturaleza. Se le gusta. Y si esa viuda pudo alcanzar justicia de un juez injusto por su clamor incesante, ¿cuánto más nosotros, que somos sus hijos, adoptados por Cristo Jesús, sellados con el Espíritu Santo, no vamos a alcanzar justicia si le clamamos de día y de noche? ¿Acaso Él se va a tratar de respondernos? De ninguna manera. Él nos hará justicia, hermano. La oración del justo puede mucho, y tú y yo somos justos porque habemos creído en Cristo Jesús, porque la justicia de Cristo vino sobre nosotros, y por esta justicia que nosotros podemos estar confiados delante del trono de Dios y entrar confiadamente al trono de la gracia, amén. Entonces, ¿cuánto más
Dios no va a hacer justicia, claro que sí. ¿Cuánto más Dios le va a hacer justicia a los santos que mueran en la tribulación? A los que mueran creyendo que Cristo es el Señor, a los que mueran martirizados por su fe. ¿Acaso Dios no le va a hacer justicia? Claro que sí, hermano. Dios le va a hacer justicia. Y aunque ese va a ser un periodo en la tierra, aunque ese va a ser un periodo en la tierra muy malo, de gran tribulación, va a haber gente que invoque el nombre del Señor, va a haber gente que clama al Señor y va a haber gente salva, va a haber gente que va a perder su vida, pero que perdiendo su vida por la fe que es en Cristo Jesús, la salvará. Amén, gloria a Dios. Entonces, claro que Dios le va a hacer justicia, como nos la hace a ti y a mí, también la va a hacer para con sus mártires. Dios no ha olvidado la muerte de ninguno de sus siervos, sino que Él la va a vengar. Él va a tomar venganza en este día, en el día del Señor, por toda la sangre de los profetas que mataron injustamente. Amén. Y ese día va a ser día terrible para las naciones, día horrible para las naciones. Amén. Por eso que dice, habrá fe en la tierra. Habrá alguien que invoque el nombre del Señor en ese día. Y eso lo dice por lo terrible por los acontecimientos grandes y temibles que van a estar aconteciendo. Amén. Pero bueno, yo les digo que sí va a haber fe, que muchos en este tiempo terrible van a invocar el nombre del Señor y van a ser salvos. Y aunque esa fe le cueste su vida aquí en la tierra, ellos van a estar bien porque van a estar con Dios por toda la eternidad. Amén. Así que no nos cansemos de clamar a Dios de noche y de día, no nos cansemos de rogar, de suplicar, de pedir, porque Dios es justo y porque Dios hace justicia a sus santos. Dios no es injusto y Dios tiene muy presente todas y cada una de las oraciones de sus santos. Dios no es como este buen injusto que casi no le hizo caso a la viuda hasta que pensó dentro de sí, no, mejor le hago caso porque va a llegar un momento que va a agotar mi paciencia. No, la paciencia de Dios no se va a agotar contigo y conmigo, que clamamos de día y de noche porque somos sus escogidos, porque somos sus elegidos, porque nos ama en Cristo Jesús. Su paciencia para contigo y conmigo no se va a agotar, sino que Él va a vencer a nuestros adversarios, así como también va a hacer justicia con la sangre de los justos que han muerto a lo largo de la historia. Va a hacer justicia con la sangre de las personas que invoquen el nombre del Señor Jesús en los tiempos de la gran tribulación. Va a hacer justicia porque Él, a diferencia de buen y justo, se deleita en hacer justicia, en establecer juicios justos y en tener misericordia. Amén. Bueno, hermanos y amigos, vemos como Jesús dice, no importa lo que le pueda estar aconteciendo, clamen a Dios, rueguen a Dios, pidan a Dios, ustedes sus escogidos, porque Dios no se demora en responder, porque la justicia de Dios no se tarda, y porque Dios tiene muy en cuenta las oraciones de sus siervos. Y porque Dios vendrá, Cristo vendrá para pagar a cada uno según sus obras. Hermanos y amigos, Cristo va a hacer justicia.
No tengan ninguna duda, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, si alguien te está queriendo hacer daño, dejarte mal o avergonzado, déjale esa causa a Dios, que es pues justo. Ponla en sus manos y Él vencerá a tu adversario. Confía en Yahvé, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Llevemos nuestro caso ante el juez justísimo y tenemos por seguro que Él peleará a nuestro favor, que Él sentenciará a nuestro favor y le dará su merecido al culpable y le dará su merecido a aquel que nos quiera hacer sufrir y le dará su merecido a los que dañan a su pueblo. Dios le dará su merecido a aquel que daña a su pueblo. Dios le dará su merecido a aquel que daña a su iglesia. Por eso, hermanos y amigos, no dejemos de orar, no dejemos de rogar y no dejemos de clamar, porque Dios es buen justo y Él peleará por nosotros, amén. Y Él le dará a nuestros adversarios conforme a sus obras y conforme a su justicia, conforme a la justicia de Él, que es perfecta, amén, conforme a la justicia de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver cómo este pasaje se conecta con el versículo anterior, en el sentido que, como yo le dije, va a haber gran tribulación en ese momento y Dios va a vengar la sangre de los mártires que mueran en la gran tribulación. Dios va a hacer justicia por ellos y ninguno quedará sin ser ninguna nación que estos mártires levanten a Dios quedará sin recompensa. Bueno, hermano, quedará sin recompensa. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre.